Ok, amigos de María NMG, soy amigo Carlos Martínez. Hoy vamos a hablar sobre lo que es este tema del cáncer de testículos. Ok, ahora sí, vamos a desarrollar el tema como se debe. Entonces, quédense y sigan viendo el video. Ok, como les mencionaba, pues hoy nos vamos a apoyar pues con nuestra masa mágica. Y tenemos aquí con nuestra masa el testículo derecho, a ver si se alcanza a ver la D, y el testículo izquierdo. Recuerden, la mayoría tenemos, la gran mayoría, si es que no ocurrió algo raro, tenemos dos testículos. Lado, este es el izquierdo, este es el de el lado derecho. Y yo te lo voy a explicar cuál es la diferencia de ambos, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta, hay siempre de todo lo que tenemos dos. En este caso se tiene que tomar en consideración es la lateralidad. Por ejemplo, el testículo derecho impactaría en la parte del cerebro de la parte izquierda. Y el testículo izquierdo lo podríamos encontrar en la parte derecha del cerebro. Y tendríamos que tomar en cuenta lo que es la lateralidad. Por ejemplo, hay que saber si la persona es diestra o es zurda. Así que hacemos una prueba del aplauso y vemos cuál es la mano que golpea. Si te hacen esto, digo, cuando te hacen esto es fácil ver cuál es la mano que domina, ¿no? Pero ahora te hacen esto. Fíjate, la mano que golpea es la que domina. La persona que golpea con la mano derecha es diestro, ¿sí? Todo su lado derecho es la que domina. El que hace esto es el que es zurdo, el que es de lo que usa su mano dominante es la izquierda. Muchas personas se consideran ambidiestros, pero en realidad son zurdos que fueron acostumbrados a usar la mano derecha. Okay. ¿Por qué es bien importante eso? Porque en uno puede ser totalmente distinto. En la persona, en este caso, si se considera, por ejemplo, yo que soy diestro, todo mi lado derecho correspondería a lo que serían padres, hermanos, amigos, aquella persona que me da la mano, incluso mi mascota si lo veo como que es mi apoyo, sería mi mano derecha, ¿ok? Y todo mi lado izquierdo sería madre, hijo, hogar, nido, ¿ok? Por ejemplo, mi cachorro, mi campeón, mi perrito, si le ocurriera algo, en este caso hablamos de un conflicto de pérdida, lo pudiera ver como un hijo, impactaría de mi lado izquierdo, para los que somos diestros. Para un zurdo o para una persona que domina su mano izquierda, sería al revés, ¿entiendes? Para él, el lado izquierdo, o sea, para el zurdo, su testículo izquierdo sería padre, hermanos, amigos o aquella persona que considera su mano derecha. Y su testículo derecha, para el que es zurdo, significaría madre, hijos o nido. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Por qué? Generalmente impacta en uno de los dos testículos, en el izquierdo o en el derecho. Entonces, cuando vas a ver el caso, dices, tengo cáncer de testículo, me diagnosticaron. ¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, ¿ok? ¿Eres diestro o eres zurdo? Soy diestro. Entonces nos enfocamos en buscar una gran pérdida con la madre, con el hijo o alguien que se quiera como tal, porque la mascota puede caer en ese lapso, ¿no? La mayoría de las mascotas las vemos como parte de nuestro cuidado, como si fueran nuestros hijos, ¿ok? O nido. Al rato les voy a poner un caso, un ejemplo sobre esto, como una casa, la pérdida de una casa produjo
ese problema con los testículos, ¿ok? Vamos a ir analizando. Aquí depende mucho de la pericia del asesor o de la persona que te está atendiendo para que te logre comprender, ¿ok? En esta parte, en este caso, en mi lado izquierdo sería hijos, y el lado derecho sería, o sea, mi lado izquierdo, cierto que yo soy derecho, sería hijos, madre o nido. Y acá el resto de todos los demás, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Se los voy a poner, le voy a poner ahí una gráfica a un ladito, ahí se ve en los testículos. Cuando todo está bien, no hay problema, aquí se genera el espermatozoide, ¿sí? Y la testosterona, lo que nos hace ver, sentir varonil, ¿sí? ¿Ok? Eh, vamos a utilizar un poquito, vamos a leer un poco, un segundito, y explicó. Ambos testículos se encuentran colgados por su polo superior en el escroto. Su función es la de la producción de la testosterona, o sea, la hormona sexual masculina. Y las células germinales masculinas, o sea, los espermatozoides. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ahí vemos la gráfica. Voy a ponerles ahí también una donde se ve en la parte del cerebro. Esa circulitos, si se dan cuenta, está uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. ¿Sí? Entonces, el del lado izquierdo que se ve en la parte del cerebro corresponde al testículo derecho y el del lado derecho corresponde al testículo izquierdo. Un segundito. Ok. Volvemos de nuevo a nuestro video. ¿Por qué les muestro lo del cerebro? Porque recuerden que siempre es psique, cerebro, órgano. Cuando empieza el proceso de sanación, te pueden encontrar algo ahí. ¿Ok? Entonces, te explico. Entonces, como estamos hablando de lo que es el cerebro nuevo, lo que es el ectodermo, cuando hay un conflicto, hay pérdida de tejido. Entonces, cuando en este caso volvemos a repetir una gran pérdida. Por ejemplo, Dios no lo quiera, Dios me libre, pierdo mi cachorro, a mi campeón. Yo ya lo veo como un hijo. O sea, para él es, yo soy su papá y él es mi hijo. ¿Sí? Si lo llegara a perder, a lo mejor impactaría, como ya lo he visto en varios casos. ¿Sí? Incluso recuerden en los History Time, en el caso que dice cura una gripe y curarás un cáncer, hablo de un caso de cáncer de testículos de una persona que pierde a su gato siamés y por lo tanto le impacta en el testículo, ¿no? Porque uno lo ve como eso. Y es mucho más común de lo que uno piensa. Entonces, un segundito. Entonces, cuando uno está en el conflicto activo, el testículo, digamos en este caso, perdimos a la mascota, nos impactó del lado izquierdo. Si eres zurdo, a lo mejor te impactaría del lado derecho. Acuérdate, es bien importante la lateralidad. Entonces, y empiezas a perderte, a hacer piquetes. Se sienten como piquetes. Tax, 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 tax. Entonces, al ir perdiendo, a ver si se ve, al ir perdiendo material, el testículo se va haciendo más pequeño. ¿Ok? Entonces, hay veces, yo me acuerdo que cuando estaba joven, todavía estoy joven, ¿ok? Pero cuando estaba mucho más joven, cuando andaba como a los 16, por ahí, cuando andaba con toda mi energía, me llamaba la atención que miraba que tenía un testículo y cosa, era el izquierdo, todavía me acuerdo, era el izquierdo el que estaba un poco más pequeño. Y decía yo, como que está más pequeñito, ¿no? Y hasta ahí no sabía por qué ocurría, ¿no? ¿Sí? Y después, al rato, sentía así la molestia y estaba un poquito más grande y ya todo volvió a la normalidad. Pero no, no recuerdo qué conflicto ocurrió en aquel tiempo, no, la verdad no, ¿sí? Pero sí me acuerdo de aquel capítulo, allá, cuando sí, ok. Pero hoy sí. Entonces, cada que veo un caso, analizo. Entonces, sucede que cuando está perdiendo, uno siente piquetes, pinchazos, hay pérdida de tejido, ¿entiendes? Y esto tiende a hacerse más pequeño. Entonces, puedes notar que algo más pequeño
Y ya entendiendo esta parte, podrías comprender por dónde va el asunto. La mujer también ocurre la gran pérdida, lo mismo también en la lateral con los ovarios. La diferencia es que la mujer está por dentro, por lo menos los testículos, aunque están en el escroto, sí logramos verlos, así como se ve en la fotografía que está acá abajo. Se puede distinguir desde afuera que uno está más pequeño y uno más grande, o cuando está uno más grande que el otro, ¿entiendes? En la parte de los hombres sí se puede notar eso, ¿no? Digamos, testículo chiquito, un testículo grandotote. Okay. Ahora lo vas a ir comprendiendo. Ahora ya todo va a ir agarrando sentido, ¿sí? Ahora, voy a leer un poquito sobre el conflicto, nomás para no decir a veces una burrada, porque a veces se me olvida lo que es la descripción. Ok, el conflicto. Pérdida o miedo por una pérdida de una persona o animal cercano. ¿Sí? Estamos hablando de una gran pérdida. Testículo de la parenquimia testicular, que es el mesodermo nuevo. En el mesodermo siempre hay pérdida de tejido. ¿Ok? Conflicto activo, hay degradación de tejido testicular, o sea, agujeros, necrosis testicular, hipofunción de las glándulas sexuales y bajada en los niveles de testosterona y por lo generalmente pasa inadvertida. Ok, vamos a regresar de nuevo ahí. Aquí estamos perdiendo. Nuestro nivel de testosterona estaba a la baja porque todavía estamos viviendo la pérdida y empieza a hacerse pequeñito, más pequeñito. ¿Ok? Ese testículo pequeño ha sido porque ha ido perdiendo tejido. ¿Ok? Pero pues la vida sigue, el tiempo lo cura todo, qué sé yo. Superamos la pérdida. Por ejemplo, en el caso volvemos a ver en el caso de cura una gripe y curarás un cáncer. En el caso de mi amigo, pues se le regaló un gato similar. Entonces desenfocó todo su amor, todo su cariño al gato y lo sintió como que ya lo había recuperado. Entonces esas ulceritas que se habían hecho en el testículo izquierdo, porque él lo miraba como un hijo y era diestro, esos úlceras estaban ahí, primero empezó, cuando empieza el proceso de sanación, duele, ¿sí? Y empieza a rellenarse. Esas partes que estaban ahí se empiezan a rellenar, pero todo ese proceso es inflamatorio, así que se inflama, se pone así, ¿sí? Como un huevo de avestruz. Y ahí va rellenando. Todo ese proceso no ocurre en 1 o 2 días, ¿ok? Puede durar incluso algunos meses, ¿ok? Pero si lo ayudas con agua de mar, es mucho más rápido, ¿ok? Baja la inflamación más pronto y todo eso. Pero esto ocurre de forma natural. Explicábamos que una vez que la persona superó ese evento, el cuerpo va a querer recuperar esa gran pérdida. Entonces digamos que si fue, recuerden, esto ocurre en todo ser vivo, ¿sí? Entonces, perdimos un hijo, perdí lo otro, entonces hay que reponerlo con otro. Es la forma en que la naturaleza actúa, ¿ok? Entonces lo que hace es que empieza primero a rellenar todo lo que son las úlceras y produce más tejido, ¿sí? Más tejido y haz de cuenta que se ve como si fueran el testículo más grande, más lleno de cicatrices, pero esas cicatrices es más tejido, por lo cual también producirá más espermatozoide y producirá más testosterona. Al tener más testosterona, tendrá voz más sexual, será más atractivo el chico, ¿ok? Pero en ese lapso hay inflamación, así que
el testículo se ve de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos un testículo regular, pero el que se afectó, una vez que empieza a sanar, se ve como si fuera de huevo de avestruz. ¿Sí? El que ven ladrar es el campeón que andan visitando gente y el perro se asusta. Entonces, ese grandotototote que está ahí se ha crecido por dos razones. Está inflamado y ha creado más tejido, lo que va a hacer que se vea más, con más testosterona, más chico. Oye, yo soy un galanazo, ¿ok? Entonces, así ocurre. Pum, 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 pum. Y ahora, con el paso del tiempo, recuerden, que el que sea del lado izquierdo, sea el del lado derecho, va a depender de la lateralidad y de la pérdida que se haya tenido. En el caso, digamos, que vimos que se vivió como un hijo, por el lado izquierdo, ¿sí? Hubiera sido la madre, hubiera sido el lado izquierdo, nido, lado izquierdo, para el que es derecho, ¿sí? Pero si hubiera sido, para el que era derecho, hubiera sido un amigo, un hermano, mi mano derecha, mi padre, ¿sí? Mi pareja, hubiera podido ser el del lado derecho. En el caso sur es al revés, ¿ok? Eso es bien importante, porque si tú entiendes la lateral y todo eso, puedes ser más específico a la hora de preguntarle, porque cuando tú sabes ya, testículo es una gran pérdida, lado izquierdo, su lateralidad, eres más específico, más claro. Entonces, tuviste una gran pérdida, sí, del izquierdo, derecho, no sé, relacionado con tu hijo, tu madre unido, y de repente se queda así, mi madre fue, mi hijo, o, sí, ya eres más claro, más directo, ¿entiendes? Ok. Hubo un caso cuando yo estaba viviendo en San Francisco, me tocó ver una persona que sentía dolores en el testículo, ¿sí? Y se le hacía pequeñito. Una vez al mes. Y les voy a explicar qué ocurrió para que entiendan. Acuérdense que los testimonios son muy importantes. Él era de El Salvador, ¿sí? Vivía en San Francisco y era de El Salvador. Y pues tenía la familia ahí no recuerdo en qué distrito, no sé cómo le llaman ellos. Uh, y pues su hijo andaba en eso de las bandas, ese tipo de las bandas, y él mandaba pues dinerito, ¿no? Y resulta que en ese tiempo el hijo que andaba en bandas, miren lo que fue la suerte. En ese momento se fueron de vacaciones a una parte, y en ese momento llegaron y arrasaron con toda la pandilla. O sea, con el grupito de aquellos llegaron y arrasaron con todos. ¿Sí? Entonces, él se salvó porque no estaba ahí, estaba de vacaciones. Entonces, todo pintaba a que si regresaban ahí, se lo iban a descabechar. ¿Sí? Entonces, lo que optaron es dejar la casa. ¿Sí? Dejar la casa y ir allá. Y entonces la persona sentía la pérdida de la casa. ¿Qué es su casa? ¿Cómo que la estoy perdiendo? Entonces, pues la rentaban, pero él sentía que esa casa la tenía perdida. Entonces, cada mes empezaba a sentir piquetes, que era cuando tenía que ir a cobrar la renta. ¿Entiendes? Entonces, ya analizando su caso, digo, estaba hablando de nido. Él su casa la miraba como su nido. Entonces, era su lado izquierdo. Una gran pérdida. Mi nido, mi casa, mi hogar. ¿Entiendes? Entonces, sentía esos piquetes y le decía, tienes que solucionar, tienes que dejarlo, ¿sí? Yo te recomiendo, si quieres, mejor ya vende la casa. ¿Para qué? Para que no estés ese recordadito, recordándote la mes con mes de que perdiste la casa. Bueno, véndela, cómprate otra, ¿sí? Y ya darle término al punto, ¿sí?
Sí, gracias lo hizo. O sea, la persona ya se relajó, ya estuvo, ya no dejó que sucediera, ¿sí? Ya son las recaídas, o sea, en ese caso sentía ese conflicto, pim, 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 luego se le olvidaba porque continuaba la vida. La otra vez cuando tenía que cobrar, otra vez se acordaba y otra vez las punzaditas. Esas son recaídas, o sea, vuelve, se olvida un poco, luego vuelve y ya están. Entonces, se hace una ulcerita, luego se olvida, se sana y luego llegaba el mes, hacía otra ulcerita y luego sanaba y ahí andaba, ¿no? ¿Sí? Las recaídas. Le dije, dale una solución permanente, ya. O sea, ya olvídate de que esa casa ya se acabó. ¿Ok? Un hijo, un hermano, un cuñado, se puede vivir la vida y el cuerpo quiere tomar acción. Ahora, cada vez que tengas una pérdida, vas a tener esto. No, depende cómo lo vivas. Pero si ya te impactó, es porque sí lo viviste como una gran pérdida. Entonces, yo le digo a la gente, oye, entonces si se muere mi hijo, me voy a... No lo sé. Pero si yo sé que tienes ya el cáncer de testículo, sé que lo estás viviendo como una gran pérdida. ¿Entiendes? Ahora, otro caso que me tocó por acá en Mexicali es el de una muchacha, en este caso era el ovario, que la gran pérdida era que pues, su novia la dejó. Sí, su novia la dejó, entonces para ella fue una gran pérdida porque lo amaba, lo quería. Lo mismo pudo haber ocurrido con una persona que su novia la deja y para él es, ¡ah! La perdí. Una gran pérdida. Recuerden, ahí depende de la habilidad de lo que es el asesor, porque muchas veces uno cree, no, hijo, o esposo, o esto, no, es una gran pérdida para la persona. Tenemos que ser empáticos, ¿sí? Y tratar de entender, o sea, la persona lo está viviendo como una gran pérdida, por eso suceden esas ulceritas y ocurre eso, ¿ok? El cuerpo volverá tarde que temprano a la normalidad, siempre y cuando se lo permita. ¿Sí? Ok, lo máximo que sucedería, y les aclaro, es que tuviera este grandote. Entonces, ¿por qué hay personas que mueren por esto? Por lo que le han hecho. Primero lo mutilan, y después le empiezan a meter tantas porquerías que desgraciadamente el cuerpo no aguanta. ¿Ok? Entonces hay que entender, así como esa, hice en el último History Time en el 6, deben verlo, en el caso del amigo que murió su novia, ¿sí? Y precisamente tuvo cáncer de testículo. Y él al ver uno de los videos que yo le facilité, no dejó hacerle nada, le proponían el destriparle y meterle quimio y todo eso, y él no dejó hacerse nada, le puso el testículo grande y después volvió a la normalidad. El cuerpo lo hace así, el cuerpo vive, digamos, puede que posiblemente haya quedado, digamos que este era el testículo regular y haya quedado pues con esas bolitas, ¿sí? Ese cancerito que está ahí, bolita, no ocurre nada. Lo contrario, se hizo parte del mismo testículo. Ahora el testículo tiene más tejido y por lo cual ahora produce más espermatozoide, produce más testosterona, es más tejido de lo mismo. Entonces este tejido producía esto, así que este va a producir más de esto, de lo que producía acá. Esa es la función de la naturaleza. ¿Entiendes? No hay que acabar con esto. Bueno, te meten tantos químicos que acaba con esto y acaba con tu vida. ¿Sí? Hay que entender que la naturaleza tiene un propósito. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. Espero que haya... Una última cosa que haría yo para que se recuperara mucho más rápido la persona, aparte de darle agua de mar, lo metería en un baño de tina de sal de mar. Recuerden, ahí tenemos el video de lo que es el video de cómo hacer los baños de sal. Eso le ayudaría a que se desinflamara lo más pronto el testículo. Mas recuerden, es un proceso un poco largo. Okay, no esperen que en la primera se desinflame y ya vuelva a la normalidad. No, porque tiene que continuar hasta que termine de
rellenar y emplastarse. Ok. En algunos casos es natural entender que posiblemente quede ligeramente más grande el testículo, lo cual hará que siempre tenga más espermatozoides y tenga, pues, se vea más varonil. Entonces es una ventaja. Entonces háganlo. Recuerden que es un proceso de sanación. Denle like, compartan, son videos que salvan vidas y pues nos vemos en el próximo video. Chao.